Hola, muy buen día a todos. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que su asistencia al sexto informe de gobierno de Alfredo del Mazo, el último de Alfredo del Mazo, sí se presta a malas interpretaciones, pero dijo, pues así es la democracia, comentó el presidente, tiene que haber pluralidad, tiene que garantizarse el derecho a disentir, dijo el presidente, y el mandatario federal habló sobre, nuevamente, como lo decía ayer, sobre el trabajo conjunto que se había realizado por el gobierno federal y el del Estado de México. Por eso dice, acudí al informe del gobernador Alfredo del Mazo, ya he dicho que hemos trabajado de manera coordinada, ha habido mucho respeto y hemos puesto por delante el interés del pueblo independientemente de las banderas o colores partidarios. El presidente volvió a destacar que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ha sido muy respetuoso, así como que han avanzado en acciones conjuntas, sobre todo en obras públicas, para resolver problemas graves de movilidad hacia la Ciudad de México. Y habló, nuevamente aprovechó para hablar sobre el insurgente. Vamos a inaugurar la primera etapa del tren México-Toluca este próximo 15 de septiembre, ya se los había comentado ayer, será en la mañana y se va a terminar la obra civil en diciembre y la inauguración en marzo del próximo año, es decir, dos etapas, una primera etapa de inauguración este 15 de septiembre, la que iría de Sinacantepec, donde parte el tren Toluca, México. Sinacantepec es un municipio, para quienes no habitan en el Estado de México y no lo saben. Sinacantepec es un municipio conurbado con Toluca, la capital del Estado de México, y ahí están a resguardo los ferrocarriles y de ahí parte la primera terminal, y esta primera etapa de inauguración será precisamente de Sinacantepec a Lerma, donde seguramente ustedes conocerán ya el famoso paraje de la Marquesa, pues ahí en Lerma, ahí será, hasta ahí llegará el tren en esta primera etapa, y la segunda, como acabo de mencionar, se inaugurará en marzo del próximo año. Entonces, Andrés Manuel López Obrador enfatizó en la construcción de otras obras importantes, como el tren Buenavista, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recuerden que en la Ciudad de México estaba la estación terminal de los ferrocarriles nacionales en Buenavista, y pues ahora va a ser aprovechada para hacer esta obra, el tren Buenavista Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se pretende que sea terminado también para marzo del próximo año, y el trolebús del Valle de Chalco hacia Iztapalapa, además de programas sociales implementados en el Estado de México. Por otra parte, aprovechando este asunto, AMLO invitó a Delfina Gómez, a la maestra gobernadora electa en el Estado de México, a quien acompañó también en el informe de Alfredo del Mazo, y estuvieron sentados juntos. Bueno, pues la invitó para el grito de independencia en Palacio Nacional, y lo explicó porque dice que Alfredo del Mazo dará el grito de independencia en el Estado de México, pues su gobierno acaba hasta las 0 horas del 16 de septiembre, es decir, a él le correspondía dar el grito, y apuntó que por eso invita a Delfina Gómez al grito allá en Palacio Nacional, lo mismo que a Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, también sería invitado al grito de independencia. Dice AMLO textualmente: tengo entendido que va a ser Alfredo del Mazo el que va a dar el grito en el Estado de México, porque termina su mandato hasta las 12 de la noche, y vamos a invitar a la maestra Delfina a que nos acompañe a Palacio Nacional. Van a estar invitados el jefe de gobierno Martí Batres y la maestra Delfina. Y respecto a lo que ocurre en el otro frente, a la oposición, dice AMLO que no les ve futuro a la oposición, y pues mucho menos a Xóchitl Gálvez. Expresó que al ver el proceso de selección de su candidata presidencial no le ve futuro, y dice el presidente de México que Xóchitl Gálvez no es suficiente, pues la población mexicana merece un mejor destino. Destacó que Xóchitl Gálvez solamente dice groserías, pero refirió que no tiene conocimiento del país ni de su historia, no tiene convicciones y mucho menos amor al pueblo.
Estoy escuchando lo que dicen de cómo quieren regresar con lo mismo, nada más que no les veo futuro, no creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción, el influyentismo, el contubernio del poder político, y además no cualquiera puede gobernar el país. Lo que estoy viendo no es suficiente. México y su pueblo merecen un mejor destino. Nada más porque dice groserías, no. ¿Y el conocimiento del país qué? ¿El conocimiento de la historia qué? Y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo, dice el presidente sobre la Xóchitl Gálvez, que apenas declaró ya que una vez que llegara a la presidencia de la República, dice, voy a regresarle la energía eléctrica a los privados, a los inversionistas privados. Imagínense nuevamente en manos del diablo. Bueno, esto me recordó que Gerardo Fernández Noroña, siempre muy atinado en sus conceptos a la hora de calificar a la oposición, pues calificó a Xóchitl Gálvez en estos días como psicofanta. Aunque no explicó el término de psicofanta, pues hay que buscarlo entonces en el tumbaburros, ¿no? Hay que googlearle, porque bueno, ni eso hacen ahora la gente. Si no les gustaba leer, no les gustaba acudir a un diccionario para buscar significados de conceptos que no se entienden o no entendían, y ahí son claros. Bueno, pues ahí vemos que esto de psicofanta, así digan, Xóchitl Gálvez la psicofanta, o la botarguita Xóchitl Gálvez la psicofanta. Psicofanta quiere decir impostora, calumniadora, eso es lo que quiere decir psicofanta, y le quedó como niño al dedo a la Xóchitl Gálvez, como en otra ocasión también calificó a los líderes del PRI, del PAN y del PRD, y sigue utilizando este concepto como de paniaguados. Los paniaguados, ¿qué son? Son personas que viven en casa de un señor noble o magnate, léase Claudio X González en este caso, y que son mantenidos por él, es decir, los maicea, que come y bebe agua en el sentido de ser mantenido y hace diferentes labores en su casa, es decir, los paniaguados de Claudio X González y la oposición en su conjunto trabajan para este potentado, para este magnate que mueve los hilos de la oposición y trae como trapos a los dirigentes del PRI, PAN y PRD como sus pelagatos, sus lacayos, sus paniaguados. Así hay que verlos para entender qué ha pasado con los partidos políticos. Ya tengo preparando una historia sobre ya no es el PRI de antes, cómo lo ha hundido a Alito y cómo la clase política, según esto muy experimentada, no han podido hacer nada en contra de él, los tiene también sujetos a sus propios caprichos y ocurrencias, y así Alito Moreno ha llevado al PRI por primera vez en su historia a no tener candidato presidencial por ir a la cola del PAN y a la cola y a la cola y a la cola del señor magnate, su jefe, el señor tal X González. Y al maestro con cariño, dice el presidente de la República, bueno, se lo digo yo, pero AMLO expresó su intención, por eso recojo el tema de esta gran película, Al maestro con cariño, ¿la recuerda? Pues AMLO expresó su intención de establecer un monto mínimo para el salario de los maestros en México. Dijo que su objetivo es que ningún maestro gane menos del promedio de 16,200 pesos mensuales. Además, estimó que este monto mínimo, de sueldo mínimo para los maestros, tiene que ir en aumento. Dice, o recuerda que había maestros que estaban recibiendo menos de los 16,000 pesos mensuales. Entonces lo que queremos es que ningún educador gane menos de los 16,200, que sea como un mínimo y que tenga por obligación que ir subiendo. Así están las cosas. Y en otro capítulo de las negras historias del México de hoy, el Poder Judicial nuevamente exhibido, en este caso el de, ¿cómo se llama? Francisco García Cabeza de Vaca, es gobernador de Tamaulipas, lo recuerda. Pues hoy el subsecretario Luis Rodríguez Bucio exhibió que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca solicitó un amparo por el retiro de sus escoltas. Bueno, imagínense un maleante con escoltas. Por su parte, el juez Faustino Gutiérrez Pérez, aquí acuérdese de este juez, otro más,
Faustino Gutiérrez Pérez le concedió el amparo para que a este maleante le regresen sus escoltas, les sean reasignados a García Cabeza de Vaca. Además, el subsecretario también de Seguridad Pública destacó que ese mismo juez le otorgó a García Cabeza de Vaca una suspensión provisional contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada. Imagínense, se le acusó de eso, delincuencia organizada, y todavía quiere. Ante esta acusación, este juez lo libera prácticamente contra esta orden de aprehensión, digamos, la suspensión provisional, y dicen, regrésenle a este pobre maleante sus guaruras, sus escoltas. Dice con justa razón entonces el subsecretario de Seguridad Pública que parece actuar este juez por consigna. Así dice, pareciera que el juez actúa como juez de consigna, asegura el subsecretario de Seguridad Pública. Y en este caso también presentó informe en la sección de Cero Impunidad de la Mañanera sobre casos de jueces corruptísimos. Por ejemplo, Luis Rodríguez Bucio, como les decía, subsecretario de Seguridad, presentó este informe, Cero Impunidad, con algunos casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes, y explicó el modus operandi también de este grupo criminal que llevó a cabo un asesinato, lo recordarán, historia reciente, allá en la Ciudad de México, en el viaducto. Asesinaron a un ciudadano hindú o un ciudadano de la India, como lo escriben también luego. Por cierto, está pensando Modi, el ministro de la India, en cambiarle el nombre al país. Luego platicaremos también de eso. Está interesante por la historia milenaria de la India. Bueno, pues regresemos con el caso de estos jueces. Son 8 casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes. Uno, anoten los nombres porque ya parece ser que es una epidemia de jueces corruptos. José de Jesús Rodríguez Hernández, por considerar 52 detenciones de maleantes, de criminales, como ilegales. 59 casos no los vinculó a proceso y realizó 7 sentencias absolutorias. También Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, por considerar 4 detenciones como ilegales, 14 veces no vinculó a proceso y llevó a cabo 6 condenas absolutorias en favor de maleantes, delincuentes. Zoila Rosa Cárdenas Baena, por considerar 21 detenciones también ilegales y 17 de ellas no las vinculó a proceso y realizó 5 sentencias absolutorias. Milton Moctezuma Vega, Gustavo Estivalet Sedas, Andrés Rosell Martínez, por intentar liberar a Jorge Winker, exfiscal de Veracruz, pese a que los delitos que se le imputan al exfuncionario son considerados como de muy graves. Y luego, sobre el caso de este asesinato del ciudadano de la India en viaducto, cuidado con esto, pongan atención, todos aquellos que cambien su dinero por moneda extranjera o viceversa, o que vayan al banco a retirar fuertes sumas de dinero, tengan cuidado porque este es el modus operandi de los maleantes. El subsecretario informó que ya son 3 los detenidos por el asesinato del ciudadano de India en viaducto en la Ciudad de México. Explicó que el modus operandi se realiza mediante 4 grupos de delincuentes. Uno, encargado de seleccionar a las víctimas, ojo, cuando realizan transacciones en casas de cambio. Otro, cuya función es ubicar a estas personas afuera de las casas de cambio. Un tercer grupo o un tercer equipo sigue a las víctimas en motocicleta o en vehículos para seguir y despojarla de sus pertenencias en el trayecto hacia donde vayan. Y finalmente un cuarto equipo, en el que le corresponde a ellos guardar o resguardar, ocultar los vehículos y las motocicletas sobre los cuales cometieron sus delitos. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Así es de que, señores que retiran dineros, cuidado, porque la policía siempre en vigilia, en este capítulo más de cuidado con los rateros. Con esto me despido, gracias por su atención, ojalá me favorezca
con el favor de la suscripción a mi página de YouTube, Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy. Así, ubíqueme, Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy en YouTube, en TikTok. Desde luego aquí, como siempre, inicio mi transmisión, mi video conversación, como usted la quiera llamar, por Facebook y otras aplicaciones con las que también contacto a mucha gente. Gracias y muy buen día.